de del internet allá. Bien, vamos a compartir pantalla aquí para entonces comenzar el seminario. Bien, vamos a tener en esta noche algunas cosas que quizás ustedes pues ya conocen, que puede servirle de refrescar sus conocimientos, tanto teóricos como prácticos, o si es nuevo en la posición, también darle un fundamento para que así pueda tener una base sólida. Antes de comenzar, voy a referirme a las fuentes que estoy utilizando aquí, o vamos a utilizar en esta noche para hablar de este tema de los ancianos. Eh, la naturaleza del trabajo, el llamado del anciano. Voy a usar tres fuentes: el fundamento bíblico, la teoría y práctica de la Iglesia Adventista y la experiencia pastoral de un servidor. Pero antes de comenzar, hay algo muy importante que quiero siempre mostrar al tratar de entrenar o hablar de las funciones y responsabilidades de cualquier departamento de la iglesia, ya sean diáconos, diaconisas, en fin, es que nosotros somos parte de un equipo y debemos tener varias cosas presentes. Lo primero, antes de comenzar, debemos, debemos recordar la gran comisión. Debemos recordar la gran comisión que nos dejó el Señor Jesús a los apóstoles y discípulos de su tiempo, y esto es para nosotros también. Eso está en Mateo 28, 18 al 20, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que cualquier ministerio y departamento o función en la iglesia tiene el objetivo de cumplir la gran comisión. Nosotros, como ancianos y pastores, no somos entes desligados del cuerpo. Estamos en la misma, en la misma estructura y estamos con el mismo objetivo, que es cumplir la gran comisión. Sí hay responsabilidades específicas, pero noten ustedes cuál es la orden allí. Dice: por tanto, id y haced discípulos. Es la única orden. Jesús ni siquiera nos mandó a bautizar o a enseñar. No, Jesús nos mandó a ser discípulos. Y al hacer discípulos, nosotros estamos también en algún momento enseñando las cosas que Cristo nos ha mandado, y también, pues, gloria a Dios, también estamos bautizando. En algún momento nos toca ese privilegio, pero nosotros debemos tener eso en cuenta, porque a veces lo olvidamos. También debemos recordar el mensaje del remanente en Apocalipsis 14. O sea, todos los cristianos, independientemente de nuestra denominación o afiliación, creemos que Dios nos envió a cumplir la gran comisión, que es hacer discípulos. Pero nosotros como adventistas tenemos una misión muy, muy especial para los últimos días,
Y es lo que se conoce como el mensaje de los tres ángeles. Allí está en Apocalipsis 14, específicamente los versos 6 en adelante. Y también debemos recordar, cualquiera que sea nuestra función, cargo en la iglesia, debemos recordar el poder capacitador, que es el poder del Espíritu Santo. Jesús lo prometió en Hechos 1:8 a los discípulos y a nosotros, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cada uno de nosotros que ha sido llamado tiene también la capacitación de Cristo. Sí, nosotros podemos dar seminario y podemos dar entrenamientos, pero el Espíritu Santo está allí. A cada uno de ustedes, cada uno de nosotros nos ha dado dones y esos dones son parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia y Él es la cabeza. Así que recibimos poder, capacitación, efectividad para cumplir nuestra labor. Y por último, algo que quiero que recordemos antes de ir a los pormenores de la responsabilidad de ancianos es la identidad única de su congregación. Aquí tenemos dos congregaciones representadas. Tenemos a la iglesia de Harville y la iglesia de Bluffton. Compartimos la gran comisión, compartimos el mensaje de los tres ángeles, compartimos dones que nos ha dado a cada uno de nosotros individual y como congregación, pero cada iglesia, y ustedes saben que eso lo dije desde el principio, cada iglesia tiene su propia identidad. Y la identidad tiene varios elementos componentes que son las creencias. No me estoy refiriendo aquí a las creencias doctrinales, sino a lo que nosotros creemos en cuanto a nosotros. Si nosotros creemos que Dios nos llamó para algo especial y que llamó a la iglesia de Harrisville y a la iglesia de Bluffton para algo especial y creemos que tenemos una misión específica en la comunidad donde hemos sido colocados, entonces ahí tenemos el primer elemento de la identidad de la congregación. Segundo, los valores, que son aquellas cosas que consideramos importantes a la hora de tomar decisiones para operar la iglesia o para operar nuestra vida también. Cada uno de nosotros tiene cosas que son importantes. Para unos es la puntualidad, para otros es la excelencia, para otros, en fin, es la amabilidad, todas esas cosas. Y nosotros tenemos que conocer nuestra congregación y cuáles son las cosas importantes a la hora de tomar decisiones que cada congregación tiene. Y por supuesto, la misión específica que cada iglesia predica el evangelio, pero eso es muy genérico, y cada iglesia adventista proclama el mensaje de los tres ángeles, pero es también genérico, todas las iglesias adventistas dicen lo mismo. Nosotros tenemos una misión especial, cada congregación tiene una misión especial, porque tiene una historia y componentes diferentes en esa historia. Y por supuesto la visión hacia dónde nosotros nos dirigimos. Cuando nosotros clarificamos esto, entonces es cuando podemos comenzar a desarrollar métodos, estrategias para poder cumplir con la gran comisión, con la predicación del mensaje de los tres ángeles y siendo testigos. Así que eso es básico. Ustedes no son un ente aparte en el cuerpo de Cristo. No, a veces el problema en las iglesias es que cada departamento cree que es un ente aparte. O sea, la escuela sabática se ocupa de su programa, pero no hay ninguna conexión a veces con la sociedad de jóvenes y viceversa, los diáconos, en fin. Todos estamos jalando para la misma dirección, debe ser así. Y los recursos que tenemos también, que no solamente son recursos financieros, sino precisamente el mayor recurso que tiene una congregación es su gente. Bien, vamos a hablar ahora de el papel de los ancianos, la naturaleza de trabajo de los ancianos. Vamos a ver el fundamento bíblico. Dije que iba a tomar tres fuentes: el fundamento bíblico, la teoría y la práctica
en la iglesia adventista y la experiencia personal. Fundamento bíblico. Específicamente en el Nuevo Testamento encontramos las epístolas pastorales del apóstol Pablo, primera y segunda de Timoteo y Tito. Claro, el término anciano se menciona en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en otras porciones aparte de estas epístolas. Pero yo voy a referirme específicamente aquí porque donde encontramos más detalles de la labor y la responsabilidad de los ancianos es en estas epístolas. En Hechos y en las otras cartas se menciona, pero aquí Pablo va y les dice específicamente a Timoteo y a Tito muchas cosas sobre los ancianos detalladamente. Primero, las epístolas pastorales de Pablo nos dicen que hay una organización y estructura en la iglesia. Segundo, que hay un liderazgo y asignaciones en el liderazgo. Tercero, habla de los diáconos y ancianos como líderes específicos. Requisitos que hablan del carácter, o sea, requisitos para que una persona sea anciano o sea diácono. Y eso habla mucho del carácter de esa persona, lo que se espera. Las tareas y asignaciones de los ancianos y los diáconos y los desafíos también y las instrucciones que Pablo da para enfrentar esos desafíos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo, que era un pastor joven, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, muchas personas pueden pensar, bueno, está hablando de cómo uno debe comportarse en el templo, en el edificio de la iglesia, pero no, cuando Pablo habló de eso, la iglesia la iglesia cristiana no tenía templo, iglesias como la conocemos ahora, edificios. Ellos iban al templo y se reunían en casas. Así que lo que Pablo está hablando aquí es un asunto simbólico, la iglesia de Dios, cómo nosotros debemos comportarnos. Eso implica que hay una organización, hay orden, hay estructura. No se hacen las cosas a lo loco, no, sino que hay un orden, hay una estructura. Hablando de las asignaciones, vamos a ver algunas de las que les presenta. En 1 de Timoteo 1:3 al 4, dice, como te rogué a Timoteo que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diversa doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones más bien que la edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Fíjense que esa asignación específica para Timoteo de Pablo era que corrigiera a algunas personas que estaban enseñando doctrinas que no eran correctas. Y todavía se sigue haciendo la labor de los ancianos. Nosotros tenemos en la iglesia a veces personas que tienen sus ideas y quieren imponerlas a los demás. Y nosotros estamos allí para, con la ayuda de Dios, corregir eso. Cuando vamos a lo que le dice a Tito específicamente, le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, noten ustedes que estas asignaciones para esos dos pastores jóvenes tenían que ver con corrección, con delegar, con organizar. Aquí en estos pasajes que ustedes ven en la pantalla, Primera de Timoteo 3:1 al 7 y 3:8 al 13 y Tito 1:5 al 9, se nos dice específicamente cuáles son los requisitos para que se nombren ancianos. Y eso se los dejo de asignación para que ustedes lo lean, pero se está hablando del carácter de la persona, una persona que sea un ejemplo en la comunidad y en la iglesia.
Los desafíos, también Pablo habla de los desafíos. Por ejemplo, a Timoteo, él reconoce que Timoteo tiene desafíos o tuvo desafíos en sus congregaciones como falsas doctrinas, paganismo, apostasía, disensiones, divisiones, antagonismo, o sea, oposición. Y Tito, también los judaizantes, que eran aquellos que querían imponer ritos judíos ya caducados a los nuevos creyentes, el paganismo también, la cultura corrupta. Y nosotros enfrentamos esas cosas hoy en día, todavía siguen en diferentes formas, pero todavía eso no se ha acabado y no se acabará hasta que Jesús no venga. Así que hay mucho trabajo que hacer. Instrucciones a Timoteo: milita la buena milicia, que tenga buenas relaciones con las autoridades, tanto de la iglesia como de afuera. Cuidadoso al escoger a los líderes, no imponga tus manos sobre cualquier persona, dice. Cómo tratar a los miembros de la iglesia de acuerdo a su sexo, edad y condición económica. Allí lo dice Pablo, cómo tratar, dice cómo tú debes tratar, Timoteo, a las jovencitas, a las viudas, a los ancianos, etcétera. Y hay una línea de respeto que él traza. Cuidado personal, cuídate en tu salud. Instrucciones de Timoteo todavía: cultivar los valores familiares, delegar a otros las tareas, mantener la disciplina y el compromiso, mantener una buena actitud, estar consciente del cumplimiento de las profecías, porque él le dice claramente en los últimos días cómo van a ser las cosas, para que estuviera preparado. Estar comprometido con la predicación, predica a tiempo y fuera de tiempo, esa es la orden específica. Estar dispuesto a confrontar, que a veces nosotros le rehuimos a la confrontación, pero él le da órdenes a Timoteo de que confronte a ciertas personas que estaban causando problemas en la iglesia. Nosotros también debemos seguir esa orden hoy, estar dispuestos a atender las necesidades de otros siervos de Dios, como el mismo Pablo. Pablo en la cárcel recibía el ministerio de Timoteo. A Tito, las instrucciones que le dio: corregir lo deficiente, establecer ancianos en cada ciudad, tener criterio al escoger los líderes, estar dispuesto a confrontar con autoridad, ¿ven? Promover la sana doctrina, educar a la iglesia, ser ejemplo para todos, promover las buenas relaciones con las autoridades. Entonces, no tenemos escasez de información en cuanto a lo que la Biblia pide de ustedes como ancianos. Yo también fui un anciano ordenado en la iglesia y en realidad no ha cambiado. Los principios no han cambiado. Cambian los desafíos, la forma de los desafíos, y mientras más nos acercamos al fin del tiempo, más se requiere de nosotros que tengamos todo ese consejo de Pablo y de la Biblia entera. Vamos a ver en la iglesia adventista la teoría y práctica y la figura del anciano en la iglesia adventista. Vamos a ver el modelo de liderazgo de la iglesia cristiana primitiva, en primer lugar. Dice en Hechos 15:22: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Esas dos figuras de líderes se ven allí claramente. Los apóstoles, que eran los originales que estuvieron con Jesús, y los ancianos con toda la iglesia, juntamente con el Espíritu Santo, añado, y constituyeron ancianos en cada iglesia. O sea, la iglesia no estaba desordenada. La iglesia tenía orden, tenía disciplina, porque habían líderes. Y hermanos, quiero decirles que la vida espiritual de una congregación se levanta o se cae en la calidad de liderazgo que haya, no solamente en el pastor, sino también con los ancianos. ¿Ven? Modelos bíblicos de organización. Podemos ver el pueblo de Israel, donde, por ejemplo, con el consejo que le dio Jetro a su yerno Moisés, hay delegación, hay responsabilidades.
También la iglesia como un cuerpo, a lo cual he hecho referencia anteriormente. Nosotros debemos vernos como parte de un cuerpo. No podemos pensar que nosotros eh, estamos aparte de la iglesia, no, somos parte del cuerpo, somos parte de la iglesia, de la misma manera que la escuela sabática, todos componemos el cuerpo. Es representativo porque el modelo también que seguimos, porque no es una persona la que toma las decisiones en la iglesia solamente. Por ejemplo, nosotros representamos los miembros de la junta a la congregación a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos. Y nosotros, como ancianos y pastor, velamos por el área espiritual de la iglesia específicamente. Todos los demás velan por esa área, porque todo es espiritual, pero específicamente, digamos, actividades como semanas de oración, vigilias, eso nos toca a nosotros organizarlo. Sí podemos recibir la ayuda de departamentos y podemos tomar sus ideas, pero debemos estar allí con ellos para orientarlos, porque eh, es buena la iniciativa, pero debe ser un esfuerzo mancomunado, porque esa es nuestra área de responsabilidad. También las organizaciones constituyentes, nosotros lo vemos especialmente en la iglesia adventista, porque vemos que está la iglesia local, está la conferencia o asociación, está la unión, está la división y la asociación general. Y en cada uno de esos niveles, las decisiones que se toman es con representantes de todos los niveles. Por eso es representativo. Vamos a ver un poquito el desarrollo histórico de la figura del anciano en la iglesia adventista. Al principio, en la iglesia adventista del séptimo día, como la conocemos, se elegían solamente diáconos. Y ustedes ven que todavía hay iglesias donde la figura que existe, denominación o la figura que existe es la de diácono. En 1854 y 55, Joseph Bates y J.B. Frisbee describen dos tipos de líderes de iglesia en la iglesia adventista. Aquellos que iban de iglesia en iglesia y aquellos que cuidaban de una sola iglesia. Los primeros eran itinerantes, pastores itinerantes, pero habían otros que quedaban en una iglesia local. En 1861 se pide a una comisión que estudie el tema del modelo bíblico de organización de la iglesia. Algo que quiero que noten, y siempre lo digo, es que la iglesia adventista no desarrolló su estructura de la noche a la mañana. Eso es con mucho estudio, comisiones que estudiaban y traían reportes. Y por supuesto, nosotros con el don del espíritu de profecía teníamos confirmación de todo lo que se había estudiado de la Biblia. Así que la iglesia siempre fue cuidadosa en basar toda su organización en la Biblia. Conclusión, la elección y ordenación de ancianos y diáconos en las iglesias locales se prescribe claramente en la Biblia. Esa fue la conclusión de la comisión esta que se le pidió en 1861 que estudiara el tema del modelo bíblico de organización de la iglesia. En 1874, G.I. Butler escribe que el anciano es oficial principal en la iglesia local. Y así va surgiendo y delineándose esa figura del anciano. En el manual de la iglesia, página 73, dice, los ancianos deben ser reconocidos por la iglesia como fuertes líderes espirituales y deben tener buena reputación tanto en la iglesia como en la comunidad. En ausencia del pastor, los ancianos son líderes espirituales de la iglesia y mediante el precepto y el ejemplo deben tratar de guiar a la iglesia hacia una experiencia cristiana más profunda y plena. Y la experiencia cristiana, perdón, los ancianos deben ser capaces de dirigir
los servicios de la iglesia y ministrar tanto en la palabra como en la doctrina cuando el pastor no esté disponible. Fíjense que en muchos de los países que están aquí representados, los ancianos cumplen mucho esa función porque el pastor tiene varias congregaciones, muchas congregaciones. Yo me acuerdo cuando fui bautizado en la iglesia adventista en el 1977, el pastor tenía 7 iglesias y yo lo vine a conocer. Ni siquiera estuvo en mi bautismo, bautizaron, los ancianos organizaron el bautismo con un pastor invitado y me, me vine a dar cuenta de la figura del pastor más o menos como 4 meses después cuando lo conocí. Y sin embargo, la iglesia no se detuvo nunca. Había Santa Cena. Esos 4 ancianos dirigían. ¿Ve? En ausencia de un pastor ordenado, el anciano debe solicitar al presidente de la asociación que disponga del bautismo de los que deseen unirse a la iglesia. Repito, en ausencia de un pastor ordenado, el anciano debe solicitar al presidente de la asociación que disponga el bautismo de los que deseen unirse a la iglesia. Eso es algo que, por ejemplo, digamos, en estas latitudes no se ve tanto porque hay menos iglesia para el pastor y también más dependencia del pastor se ha creado por esta zona. Pero en algunas zonas de Interamérica los ancianos están autorizados, como dice allí, para bautizar. Bien, llamado y elección y ordenación. Lo primero que ustedes tienen que entender, que debemos entender todo, es que el llamado solamente lo puede hacer Dios. Dios es el que llama. Pero también el otro elemento, los ancianos son elegidos por su congregación. Dios pudiera hablar a viva voz, pero él utiliza los medios de el tipo de organización que nosotros tenemos que es representativa, por eso se nombran comisiones de nombramiento, valga la redundancia, para que elijan en base a criterios bíblicos, se elijan los ancianos de la iglesia. Pero el llamado viene de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos trabajar para Dios, no para los hombres. Yo, por ejemplo, no necesito tener un policía al lado mío o alguien supervisándome para que yo trabaje, porque yo entiendo que Dios me está viendo, Él me llamó y a Él le voy a dar cuenta. Sí soy empleado de la conferencia, pero a la conferencia no me llamó a mí. A veces utilizan ese término, lo llamaron, no. Me emplearon porque esa es la estructura que tiene la iglesia adventista. El llamado solamente viene de Dios y cuando uno entiende eso, uno entonces toma las cosas más en serio y con más responsabilidad. Vamos a ver la descripción del trabajo en la iglesia adventista del anciano. Depende del tamaño de la congregación, la disponibilidad del pastor, el plan del pastor para involucrar a los ancianos, los dones espirituales del anciano, la disposición del anciano a servir. Eso es la descripción del trabajo, porque hay gente que quiere que le den una lista detallada de esto, lo que tiene que ser anciano, pero muchas veces las cosas se determinan por estos factores que ustedes ven aquí. El tamaño de la congregación, cuán disponible está el pastor por las congregaciones que tiene. Por ejemplo, yo vengo de un contexto donde yo tenía en un punto 6 iglesias. Entonces la dinámica era diferente. Yo tenía que repartir los sábados del trimestre entre 6 congregaciones y tomar en cuenta cuáles eran las congregaciones más grandes en el distrito y las más pequeñas y cuáles eran las necesidades. Los ancianos estaban entrenados para dirigir esas congregaciones. Claro, ahora la diferencia es que hay dos. No quiere decir que el trabajo es menos. No, lo que aventaja aquí es que la frecuencia de mi intervención no es comparada a la que yo tenía antes, porque dándole vuelta a 6 iglesias era un poco difícil a veces atender cosas inmediatamente. Aquí
hay más frecuencia en ese sentido. La disposición del anciano a servir, ya lo vimos ahí. Referencias bíblicas, allí vemos en Hechos 15:2, 4, 6, 22 y 23, que los ancianos tenían importantes responsabilidades administrativas y de liderazgo. Proporcionaban liderazgo en el ministerio de la oración y en la unción de los enfermos. Santiago 5:14 dice, si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Servían como pastores, supervisores y ejemplos para la iglesia. Y saben que la iglesia creció porque este liderazgo se seguía, este tipo de liderazgo. Porque a veces, cuando se está esperando que el pastor lo haga todo, entonces lo que sucede es que la obra se detiene. El pastor es un ser humano también. Responsabilidad de proveer liderazgo espiritual, supervisión general, alimentar a la grey espiritualmente. Vamos a hablar del equipo de ancianos para ir terminando ya esta parte. Miren, el otro día alguien dijo algo que a mí me pareció un poquito irrespetuoso. No, ninguno de ustedes fueron, pero dijo, lo que hay, lo que los pastores tienen a veces es un club de ancianos. Nosotros los pastores no tenemos un club de ancianos, nosotros tenemos un equipo de ancianos, que en el manual se denomina a ese equipo de ancianos como el concilio de ancianos. No es que ustedes están, que yo les doy más preferencia a ustedes, sino que la línea de comunicación va a ser con ustedes directamente, porque no puedo llamar a cada miembro de la iglesia, tengo que hablar con ustedes primero, especialmente el primer anciano, y comunicarme. Esa es la línea de comunicación, pero no es ningún club. No es que nosotros gobernamos la iglesia a nuestro antojo, es que es un orden establecido. Es una jerarquía no de importancia, sino de funciones. Los ancianos, perdón, los ancianos sirven como miembros de la junta directiva de la iglesia y también pueden organizarse como una junta de ancianos. La junta de ancianos asesora al pastor sirviendo como ojos y oídos adicionales para discernir las necesidades de la iglesia y la dirección que debe tomar en su servicio a los miembros y a la comunidad. El número de ancianos necesarios para servir a la congregación depende del tamaño de la congregación y del número de tareas específicas asignadas a los ancianos. El equipo de ancianos, cada miembro del equipo de ancianos puede ser asignado a uno o más grupos de planificación. Lo que hacemos, ¿no? Como un consejo de evangelización, un comité de adoración, consejo de escuela sabática, comité del ministerio juvenil. Cada anciano es un consejero allí. Está allí para escuchar, para brindar apoyo. Cada uno de ellos debe participar y tener asignada una tarea en el ministerio de extensión de la iglesia. Uno de los ministerios más importantes de los ancianos es encontrar formas de recuperar miembros inactivos. Eso es muy importante. Miren, aquí se dice claramente qué es lo que hace, por ejemplo, si está el anciano que es consejero de la escuela sabática y en el concilio de escuela sabática se presenta la necesidad, queremos hacer una vigilia, queremos hacer una semana de oración. No es que la escuela sabática va a llevar directamente eso a la junta y le dicen, la escuela sabática ha decidido tener una santa cena, una vigilia. No, no es así. Ese anciano trae al concilio de ancianos, el equipo de ancianos, esa necesidad. Y puede ser que el de Sociedad de Jóvenes también estuvo en una reunión y escuchó la misma idea. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Vamos a tener 3 vigilias? ¿Vamos a tener 4 Santa Cena? ¿Vamos a tener 4 semanas de oración? No, los ancianos entonces combinan esas actividades y combinan esos departamentos para que trabajen armoniosamente, compartiendo el tiempo y los recursos de la iglesia. Bien, entonces, por ejemplo, yo no puedo, ni ninguno de ustedes, llevar planes de la escuela sabática
a una junta. Eso le corresponde al director de escuela sabática, porque discutió con su concilio. Yo no puedo, ni ustedes pueden llevar planes de los diáconos a una junta directamente sin consultar a nadie, ni específicamente al director o directora de diácono o diaconisa. No, si ustedes están allí, escucharon lo que ellos van a decir, lo que ellos tienen que decir, y si hay algo que tiene que ver con la responsabilidad de los ancianos y del pastor, entonces lo trae al equipo de ancianos. Ahora, sí, es un asunto, usted escuchó, usted, por ejemplo, el consejero de escuela sabática, y usted escuchó en ese concilio que ellos quieren tener un día de visitas, entonces, como parte del programa de escuela sabática, o quieren comprar algún tipo de material, si ellos no están invadiendo el terreno de otro ministerio, por ejemplo, si ellos están hablando de tener un día de visita y usted es el consejero para la escuela sabática, entonces usted debe enlazarlo y decirle, también debemos envolver a la persona que es responsable de la obra misionera aquí, el director de obra misionera. Ve, su trabajo es enlazar. Pero si son asuntos espirituales, de actividades espirituales, tráigalo ese sentir a la junta de ancianos con el pastor, y nosotros llevamos esos planes a la junta de la iglesia con el aval de ese departamento que también eh, sugirió la idea. Bien, el primer anciano, cuando se habla de primacía, no se habla de una primacía de jerarquía, de importancia, sino de funcionalidad. El primer anciano, cuando una iglesia tiene, cuando una iglesia tiene más de un anciano, uno debe ser designado como primer o jefe de los ancianos. La palabra jefe aquí un poquito cuidadoso usarla, ¿no? Los ancianos principales son asistentes especiales del pastor. Bajo la dirección del pastor, organizan el equipo de los ancianos y asignan a los demás ancianos sus tareas específicas. Entonces siempre debe haber un, eh, un primer anciano porque, repito, es la primera línea de comunicación. El pastor se comunica con el primer anciano. En caso de que el pastor no esté porque tiene una emergencia o va de vacaciones, el primer anciano queda responsable de la iglesia y está asesorado directamente por la figura del coordinador de la conferencia. Bien, ya vimos la base bíblica, la práctica en la iglesia adventista. Ahora vamos a ver la experiencia pastoral, o sea, de un servidor. Y yo simplemente quiero mencionar 4 elementos aquí que considero muy importantes, no solamente para los ancianos, sino para cualquier cargo, aún para mi vocación de pastor. Lo primero es aptitud. Ustedes me han escuchado hablar de la diferencia entre aptitud con P y actitud. Aptitud es la capacidad que yo tengo, ya sea por mis estudios, mi experiencia, mi preparación, mi trayectoria. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene aptitudes. Algunos de ustedes saben más en ciertas áreas que un servidor, porque cada uno tiene una inteligencia especial que Dios le ha dado. Y Dios quiere que nosotros tengamos aptitudes cuando hagamos las cosas para Él. De hecho, ustedes ven en el Antiguo Testamento, cuando se construyó el tabernáculo, Dios capacitó a alguna gente específicamente para que hiciera labrados de materiales, de metales, en fin, diseños. No hay nada de malo en estudiar, en prepararse. Pero la segunda palabrita, actitud, es muy importante, porque si actitud es lo que tú sabes, actitud es cómo tú haces lo que tú sabes, cómo tú llevas a cabo lo que tú sabes.
Hay personas que son muy capaces para dar una lección, para predicar, para expresarse en público, pero son terriblemente deficientes a la hora de tratar a los demás. Nosotros tenemos que evitar la actitud de altanería. Eso no tiene cabida en el cuerpo de Cristo Jesús. Con todos los años que yo tengo de estudios y de trayectoria y de experiencia, yo tengo que tener la actitud de un siervo, porque si Jesús dijo que él era un siervo, ¿quién soy yo para estar por encima de Jesús? Entonces, debo tener una buena actitud, debo hablar con amabilidad a la gente, no debo pretender que yo soy más importante que los demás. Todos nosotros somos iguales. Tenemos diferentes eh, capacidades, pero eso no nos hace a nosotros superiores a nadie. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos las cosas? Con alegría, lo hacemos con esto que viene aquí, con entusiasmo, que es el otro elemento, con entusiasmo. Miren, yo me acuerdo cuando yo comencé mi ministerio. Bueno, yo también fui anciano, director de jóvenes, fui maestro de escuela sabática, en fin, pero cuando fui a estudiar ministerio yo tenía un entusiasmo tremendo. Yo me quería llevar el mundo por delante y siempre procuraba de dar lo mejor porque yo sentía que eso era lo que me gustaba. Y yo le oro a Dios que siempre me ayuda a mantener el entusiasmo. Cada vez que voy a hacer algo para Dios, yo digo, Señor, como si fuera la primera vez, como cuando yo comencé, con ese entusiasmo, con esa energía. Pero también la otra cosa que yo no quiero que falte es responsabilidad. O sea, entusiasmo me dice como si fuera tu primera vez, pero responsabilidad me dice como si fuera tu última vez. Uno no sabe, hermano, realmente cómo están las cosas y cómo es el mundo y cómo es la vida, es tan frágil. ¿Cuándo será la última ocasión en que yo voy a predicar, mi último sermón? Y cómo yo quisiera ser recordado. ¿Fue algo mediocre? ¿Algo que hice para el Señor fue mediocre? ¿O fue pensando, wow, esta es la última vez que yo voy a hacer esto? Eso me da a mí, el entusiasmo me da energía, la responsabilidad me da seriedad, porque responsabilidad significa que uno va a responsabilidad. Tendremos que responder por todo lo que hagamos por él. Aunque nadie nos esté viendo, humanamente hablando, Dios nos mira. Bien, vamos a concluir aquí lo que es la presentación, pero yo quisiera preguntar si hay alguna pregunta, si ustedes tienen alguna pregunta aquí, alguna inquietud, pueden expresarla y la podemos discutir acá. A ver, ¿alguna pregunta que tengan? Bien, voy a tratar de romper el hielo con esto. Muchas veces se hace la siguiente pregunta, porque el manual dice algo sobre digamos, la Santa Cena. Hay personas que me preguntan, tanto relacionados con los diáconos como los ancianos. Pastor, eh, para participar los diáconos o los ancianos en la Santa Cena, ¿tienen que ser ordenados todos? Entonces vamos al manual y el manual lo que nos dice es lo siguiente. El manual nos dice que todo aquel que preside la Santa Cena o debe ser un pastor o debe ser un anciano ordenado. El que preside. ¿Qué es presidir? Ahí viene la palabra presidente, ¿no? Presidir, dirigir. Si, si vamos a tener una Santa Cena y el pastor no está,
el que dirige debe ser un anciano ungido, ordenado. Ahora, el resto de los ancianos no necesitan ser ordenados, pero debe procurarse la evaluación de todos los ancianos para que eventualmente sean ordenados. Eh, la pandemia ha alterado muchas cosas, pero en el tiempo que tengo acá, que ya van a ser 4 años en el mes de junio, imagínense, julio. Eh, claro, no han estado todos los mismos en las dos iglesias, pero uno ha observado y eso requiere un proceso de conversación, de presentación en la junta, pero aquellos que no son ordenados como ancianos, eventualmente deben ser evaluados para ser ordenados, una ceremonia. El manual dice que inmediatamente que una persona sea nombrada como anciano, debe ser, la impresión que da como que sea ordenado inmediatamente, ungido. Pero esta es la situación. Generalmente, cuando una persona llega a ser anciano en la iglesia, es porque ya ha tenido una trayectoria en otras responsabilidades de la iglesia, ¿verdad? Nosotros siempre procuramos ver que haya tenido una trayectoria. No es una persona que hoy entró a la iglesia y ya mañana es anciano y ya hay que ordenarlo. Entonces, esa declaración hay que interpretarla correctamente. ¿Ven? Eh, Eventualmente vamos a tener una ordenación de ancianos. Tenemos aquí, dicho sea de paso, tenemos a una anciana joven entre nosotros, que es Karen. Eh, Ella ha sido nombrada anciana, es la primera vez que esa anciana tiene esa responsabilidad, pero ella ya ha sido una líder que ha estado trabajando en su país y acá en diferentes áreas. Entonces, eventualmente, con la ayuda de Dios, vamos a hacer un servicio. Tiene que ser presencial, ¿verdad? Esto no se puede hacer virtual, pero ya hemos hecho ordenación de ancianos aquí en la iglesia de Harryville y tenemos que hacerla también en la iglesia de, de Bluffton. Pregunto, ¿quiénes de los que están aquí presentes no son, me lo pueden poner en el chat, no son ancianos ordenados, no ha sido ordenado? A ver, levanten la mano, busque la reacción de levantar la mano, así, y me dice si no son ordenados, ok. Estoy viendo por acá. Déjenme, sigan poniendo la manito para me gustó la del hermano José. Voy a tomar una foto acá, ¿está bien? Se vuelve cada uno otra vez, levanten la mano aquellos que no son ordenados. Ok, hermano José, usted había levantado la mano, ¿verdad? Perfecto. Ok, gracias. Entonces, vamos a estar trabajando en eso para tener una ceremonia bonita. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta? Ya rompí el hielo. ¿Puede haber alguna pregunta más por acá? Yo, pastor, Sí, adelante, Karen. en el caso de que habló de que teníamos que hacer confrontación, Sí. a mí me gustaría que especificara o diera ejemplos de, de ese aspecto, qué es lo que podríamos hacer para que nosotros no pudiéramos caer en hacer confrontación con las personas que estén mal en algo, pero sin que las personas se puedan sentir mal y que seamos causas o piedras de tropiezo para que ellos salgan de la iglesia. Sí, gracias por eso.
Claro, eso requeriría un seminario específicamente sobre la confrontación, pero lo que estoy buscando aquí es que Pablo le dijo claramente a Timoteo, le fue muy firme en cuanto a que confrontara a algunas personas. Hay uno por acá, perdón, es que cambié de Biblia y entonces esta Biblia hay que domar, pero quiero buscar eh, un pasaje por acá. Él menciona un personaje acá específico y dice que lo confronte, bueno, pero bueno, yo busco el pasaje. Tendría que buscarlo en mi Biblia vieja, ahí lo tenía subrayado. Fíjense. El problema es, número uno, quitarle este, como este significado pesado que tiene la palabra confrontación. Porque confrontar muchas veces nosotros pensamos que es como tener una discusión acalorada con alguien, ¿verdad? Confrontar realmente viene de una raíz que significa dar la cara, o sea, que veámonos la cara en una situación. Porque cuando uno no confronta, está rehuyendo y puede haber un problema, pero nosotros estamos rehuyendo hablar del problema. Eh, lo primero es entender que la confrontación es necesaria, es necesaria. Decía una persona de mucha experiencia lo siguiente, de esta manera: es mejor estar 5 minutos colorado o rojo y no toda la vida rosadito. O sea, que él quería decir, bueno, sí toma un poquito, ¿verdad?, de seriedad y la confrontación, porque ni a ti te gusta, ni a la otra persona puede ser que le guste, pero es mejor hablar la situación y ventilar el asunto que dejarlo así con un signo de interrogación y que se arregle solo y nunca se va a arreglar el asunto. Por eso decía Pablo en otro contexto, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, cuando él dice airaos, quiere decir que sí hay un momento de indignación o de dificultad con algunas situaciones o individuos, pero deben haber parámetros. O sea, no es que yo voy a ir a confrontar con un bate. Eh, precisamente aquí me acuerdo de un miembro de la iglesia nicaragüense en una zona donde yo estaba, que él tenía una tienda y él tenía un bate. Y con eso él decía que confrontaba a los maleantes que llegaban a la tienda, pero en el bate decía algo, decía, por si falla la fe. O sea, ese era su último recurso. No, en realidad nosotros primero tenemos que entender que debemos confrontar, porque si no confrontamos, entonces eso es lo que, como llaman los americanos, the elephant in the room, o sea, es una situación que tú sabes que existe, pero nadie quiere hablar de eso para no molestar a alguien. Hay que confrontar. Lo segundo, entender que hay que confrontar de una manera sana, no para agredir, sino para construir. Y que nosotros debemos ir a confrontar a la otra persona con la actitud de win-win, dicen los americanos, ganar, ganar. Quiere decir, yo gano, tú ganas, no yo gano, tú pierdes, o viceversa. Los dos ganamos, la iglesia gana. Hay que hacerlo con respeto, la confrontación hay que hacerla con respeto, hay que hacerla lo más pronto posible, no darle largas al asunto, hay que hacerla con testigos también en muchas ocasiones. Jesús da las indicaciones en Mateo 18, ¿verdad? Tú hablas con la persona primero, si no te atiende, entonces tráete a los ancianos, si no atiende a los ancianos, después llévalo a la iglesia. Pero
hay que hacerlo en el espíritu de Jesús. Jesús, cuando uno ve los evangelios, uno se da cuenta cómo él confrontaba, cómo confrontó a los fariseos y a los escribas, cómo confrontó a personas que eran antagonistas. Pero ahora estoy solamente sobrevolando la respuesta que le estoy dando, Karen, pero eso requiere un entrenamiento aparte, o un seminario aparte, pero lo que quiero resaltar aquí es que es necesaria y que es necesaria hacerla de la manera correcta. Ahora, una cosa muy importante también que debemos entender y es que al entrar en la confrontación con una persona, yo debo someter mi espíritu a Cristo y debo yo tener las mejores intenciones, pero eso no quiere decir de que se solucione el asunto, pero eso no quiere decir que la otra persona la tenga y que la otra persona va a cooperar y que la otra persona sí, 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 está bien, todo lo que me has dicho. Al contrario, puede ser que eh, avive más el problema en esa persona, pero ya no eres tú el problema, sino esa otra persona. Hay situaciones que no importa por donde usted le entre y personas que no importa por donde usted le entre, siempre van a reaccionar de una manera negativa. No hay manera de que uno no se embargue. No hay manera, lamentablemente. Pero una cosa muy importante, nunca tomarla personal. Nunca tomarla personal. Eh, David peleaba las batallas de Jehová, no sus batallas. Gracias, Karen, por su pregunta. ¿Alguien más? Doctor, Sí. hablando de los ancianos, ¿no? Bueno, yo pienso que en una iglesia como ancianos, siempre el cuerpo de ancianos debe estar unido, estar de un solo frente, pues hay problemas en la iglesia y si hay 3 ancianos, los 3 ancianos deben de estar para un problema. Nosotros somos consejeros, pues, de la iglesia. Hay muchos problemas en la iglesia. A veces nosotros somos consejeros, como dice usted, no para cualquier problema. Nosotros debemos de solucionar, primeramente es el Espíritu Santo. Entonces, cuando hay un buen liderazgo en la iglesia es cuando hay un cuerpo de ancianos que todos están unidos, que tiran para el mismo lugar. Y en una iglesia, cuando está desunida, es cuando un anciano tira por un lado, la mitad, y nunca están de acuerdo. Entonces uno debe de siempre a apoyar a un anciano, cuando un anciano a veces no llega tarde, a veces diferentes responsabilidades, debe de estar ahí el otro. Entonces, siempre debemos de estar unidos como ancianos y con la congregación, cualquier problema que haya en la congregación cuando no está el pastor, uno es el consejero, como anciano, uno tiene que orar y siempre tratar de que las cosas se resuelvan y que siempre more el Espíritu Santo en nosotros como ancianos. Porque va a haber diferentes caracteres en la iglesia, diferentes personas, y a veces te ofenden, pero pues tú debes de estar tranquilo y siempre orar, y cuando vas a arreglar algún problema, si en la iglesia, que no te gane el carácter y es el enemigo. Y hay diferentes caracteres en la iglesia, diferentes personas que te pueden ofender, y por eso ahí tienes que orar mucho. No es fácil, pero siempre debes de apoyar al anciano. No falta que cualquier anciano, sea de los 4 o 3 ancianos que estén, siempre debemos de estar unidos y apoyar en todo, a todo departamento, pues, que tenga uno. Como dijo usted, cuando hay reuniones en cada departamento, no porque yo soy primer anciano y me voy a meter en otro departamento de otro anciano, sino preguntarle, si no está, mira, te puedo ayudar en esto.
y siempre uno va a trabajar en armonía. Esa es mi simple opinión. Gracias, hermano Alejandro. Miren, una cosa que realmente yo creo que, y es sentido común, y sucede a veces también en el ambiente familiar. Los hijos ven a los padres y si ellos descubren que hay uno que es el más flojo, el que ellos dicen, ese siempre dice sí y el otro dice que no, entonces ese va a ser el favorito. ¿Eh? Y lo mejor que pueden hacer los padres es no tener discusiones delante de sus hijos y ventilar sus decisiones y sus discusiones aparte, en un ambiente de ellos solamente, lo que es el matrimonio. El matrimonio, la familia son los hijos y los padres, pero el matrimonio son los esposos y Dios. Ventilarlo allí y entonces dar un frente unido, porque entonces los hijos van a entender, el mensaje es que yo no puedo irme por ese lado porque por ahí me van a decir que sí. No, los padres están unidos. Mi papá y mi mamá están unidos. Lo mismo pasa en la iglesia. Si hay hermanos que identifican que hay un anciano que no está de acuerdo con el pastor y ya lo ha dicho, lo ha articulado, o no está de acuerdo con otros ancianos, ese anciano va a ser el blanco más fácil y vulnerable de otros hermanos que tienen sus situaciones con el pastor o con los ancianos y van a tratar de buscar a ese anciano para ganárselo y echárselo de su lado y hacerle guerra al pastor, a los demás ancianos. Entonces, nosotros, miren hermanos, nosotros no podemos esperar que vamos a estar de acuerdo en todas las cosas, ni ustedes conmigo, ni yo con ustedes. Pero nosotros podemos tener en nuestra junta de ancianos esas discusiones y llegar a un acuerdo, negociar el acuerdo. Y cuando salimos de esa reunión y de esa discusión, entonces dar un frente unido. Y así la iglesia va a tener unidad. Pero si hay uno o dos que no están de acuerdo con el pastor o con otros, entonces eso se va a notar. Hay gente que huele eso y capitaliza en eso. La otra cosa también es que, y esto es algo que yo siempre en los diferentes distritos que he estado, espero, es que si ustedes tienen alguna situación que tiene que ver conmigo, ustedes se sienten primero conmigo y hablemos, pero saltar y ir de una vez a la conferencia, hablar con el coordinador, sin que a veces primero se le haya dado la oportunidad al pastor de por lo menos dialogar, eso no está correcto. ¿Ven? Eh, Hacerle como, digamos, un boicot al pastor. No, eso no está correcto. Hay que dialogarlo y bueno, tendría que ser en un caso muy extremo que un servidor como pastor o cualquiera otro en el futuro, porque yo no voy a estar aquí todo el resto de la eternidad aquí. Cualquier otro en el futuro, ustedes primero dialoguen en un espíritu y con los argumentos correctos, no con cosas específicas. Al pastor se le puede confrontar también y yo a ustedes, pero dentro de un marco de respeto. Y cuando esas cosas se ventilan aquí, estamos ahorrando también trabajo a los administradores que tienen que atender otras congregaciones y darse unos viajes desde Charlotte para acá, atender situaciones que pudieran ser ventiladas. Yo en todo lo que he estado en esta conferencia y en otras conferencias, pero específicamente aquí, una sola vez tuve al coordinador y dialogando con unos ancianos, ¿ves? Y ellos no siguieron los protocolos de hablar primero conmigo. Y después tuvieron que pedir disculpas porque se pasaron una línea y además lo que estaban diciendo lo hubiéramos podido solucionar porque eran asuntos que estaban documentados, ¿ve? Acerca de mi trabajo. Entonces,
Ya en el otro distrito, siempre les dije de entrada, después de ese distrito, en el otro que estuve en Raleigh, les dije, miren, vamos a ventilar todas las cosas aquí, vamos a trabajar todas las cosas aquí. Y gracias a Dios, en los 11 años y medio que estuve allí, no se suscitaron situaciones en que tuviera que venir el coordinador. Nunca, nunca vino. ¿Por qué? Porque hicimos lo posible de trabajar las cosas localmente. No, la energía que se pierde y la gente que se aprovecha allí, el diablo especialmente, de las divisiones, es muy terrible el efecto sobre la congregación. Entonces, requiere actitud entre nosotros, ¿verdad? Karen, yo sé que salió, pero déjeme decirle que estoy grabando este seminario, así que la respuesta estará allí. Y también lo estoy grabando para enviárselo a Elmer después. Bien, hermanos. Pastor, hay otro pequeño que yo puedo Díganse. puedo agregar, ¿no? No digo experiencia. Hay algo bien importante aquí, hay ancianos. Hay muchas personas en nuestra iglesia, como le digo, y a veces empiezan a hablar que del pastor, y tú como anciano nunca debes de prestarte a eso. Tú lo que tú tienes que hacer, hermano, usted quiere una reunión con el pastor y es fácil, y entonces uno nunca se debe de prestar esa clase de reuniones o de pláticas con nuestros propios hermanos, porque entonces ahí es donde entra la discordia y todo eso. Uno tiene que, hermano, usted no está de acuerdo, podemos tener una reunión. Entonces nosotros como ancianos aquí en Jardín, yo he hablado con los ancianos, con Iván, con el hermano Ramón, con el hermano Hernández. Siempre cuando estén hablando alguien, uno tiene que sin faltarle respeto, mire hermano, usted necesita una reunión, nos podemos sentar, usted, los ancianos y el pastor. Esa persona se queda callado, dice sí, o lo dice no. ¿Por qué? Pero ahí decía un pastor que venía a predicar, de ahí se le corta la colita al perro desde atrás. Pero si tú sigues y entras en esas reuniones, en esas pláticas, olvídese, va a decir, aquí hay tela de qué cortar. Ese es Claro. lo único que Eso, puedo agregar. la Biblia dice, saca al chismoso y se acabarán las contiendas. Eso lo dice en Proverbios. Eh, lo que uno debe seguir es las reglas del sentido común. Si hay una persona de la cual se va un líder en la junta, por ejemplo, en las juntas, cuando alguien no está presente, o el pastor o un anciano, yo siempre procuro, si traen algo a colación acerca de esa persona, le digo, paremos allí porque no es justo, esa persona no está aquí para defenderse. Eh, usted se atrevería a decir eso mismo que me está diciendo ahora delante de él o de ella? Generalmente, si lo que buscan es simplemente esparcir un chisme, una crítica, no van a querer hacerlo delante de la otra persona, porque saben que el chisme no trabaja así, ni las críticas trabajan así. ¿Ves? Cuando es algo constructivo que se busca, sí, no hay ningún problema que esté la persona aquí. Yo, de hecho, debería estar acá. ¿Ves? Bien, hermanos, vamos a pasar ya para terminar a algo muy importante que ya tiene que ver con planificación. Miren, lo primero es lo siguiente. La iglesia tiene que planificar sus actividades y tiene que ver hacia dónde va en el año, ¿no? Cada departamento debe someter sus planes, incluyendo nosotros, los ancianos y el pastor. Ahora, yo entiendo también que a veces lo que estamos haciendo de volver a ver las responsabilidades de cada ministerio y departamento de iglesia ayuda en el proceso de la planificación. Por eso son mi intención utilizar el mes de febrero y parte de marzo entrenando y trabajando de tú a tú con los diferentes departamentos, para que entonces ellos puedan tener una idea clara de cuál es la naturaleza de su trabajo, qué es lo que se espera, y eso les ayude a planificar. Así que también la pandemia nos ha
nos ha colocado en una situación donde ustedes saben cómo estamos, gente que no se identifica con la congregación, no están yendo, no se han conectado durante estos 9 meses, o ya un año casi, no se han conectado y tampoco ahora que se están abriendo los templos están yendo. ¿Dónde están? No sabemos, ¿verdad? Hay un grupo que siempre ha permanecido fiel, siempre comprometido, pero otros no. Entonces, nosotros tenemos que, porque todo esto lo que ha hecho es que puede haber quitado la claridad de la visión de la iglesia, de la congregación, como lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? Tanto la Gran Comisión, la predicación del mensaje de los 3 ángeles, la iglesia adventista, y la identidad de la congregación. Por lo tanto, estos meses, los primeros meses, 4 meses, primero, los primeros 3 meses para planificación, el cuarto mes quisiera utilizarlo, que es el abril, para, en vez de tener campaña, porque también estamos un poco restringidos con las campañas presenciales, es trabajar en la parte espiritual de la iglesia, con una semana de oración, con un invitado especial, y no solamente, porque si dividimos el año en cuatrimestres, sería de enero a abril, de mayo a agosto, de septiembre a diciembre, 3 cuatrimestres. Tenemos que tener actividades que nutran espiritualmente a la iglesia. Bueno, lo que quisiera proponer es que al final, la primera semana del mes de abril, tuviéramos un invitado especial. Sería para las 2 iglesias, aprovechando la virtualidad de los programas que hacemos con Zoom. Tener un invitado para una semana de oración. A medida que pase el año, vamos a ir explorando cómo trabajar más en el asunto del evangelismo. Y la otra cosa también es que ustedes saben, como he anunciado, de que hay un cambio de guardia ahora con el pastor Romero, que sale de la coordinación y entra un nuevo coordinador, que es el pastor Ricardo Palacios. No lo conozco, pero esa es la persona que entra. Entonces, él entra precisamente a la mitad del año por ahí. Podemos ya ver planes enlazados con nuestra conferencia que nos ayuden localmente. ¿Ven? Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo, todo lo que tiene que ver con campañas, vamos a hacerlo a partir, tendremos quizás este año 2 campañas en agosto y otra en diciembre, porque ya habrán cambiado muchas cosas. Pero el primer cuatrimestre utilizarlo en entrenamientos y en fortalecimiento espiritual de la iglesia. ¿Qué les parece a ustedes la idea? Está bien, pastor. Okay. Serían 2 campañas, ¿no? Sería una campaña en agosto y otra campaña en diciembre. Y en abril, entonces, todo lo que ya de enero a abril sería asunto de entrenamiento de los departamentos, fortalecimiento espiritual de la iglesia. En cuanto a oradores, lo que sería comenzar la semana de oración, si no al final de marzo, el último sábado de marzo, o tenerla, no, porque ya estamos con los calendarios hechos de predicadores. A ver. Sí. Sí, ya tenemos los calendarios. Sería la primera semana de abril, del 3 al 10. Del 3 al 10, sábado 3 al 10, de manera virtual. ¿Ven? Yo estuve hablando con un pastor la semana antepasada, el pastor Ventura, Rafael Ventura,
y es uno de las personas que he pensado. Pero también sometan ustedes, lo único que yo tengo que ya hablarle a ese pastor, yo quiero escogerlo lo más rápido posible para que no se nos vaya a comprometer. ¿Ven? Así que sería de abril 3 al 10 la semana de oración, y de aquí a allá terminaremos el entrenamiento, el fortalecimiento espiritual y el desarrollo de planes de los departamentos ya con más base, o sea, ya sabiendo cada cual qué es lo que le toca hacer y qué puede hacer en la iglesia qué incluir en los planes que va a hacer, porque quizás a veces le pedimos que hagan sus planes y algunos no saben cuáles son sus responsabilidades y quizás eso los intimida, pero nosotros también tenemos que hacer planes, y estos son planes que estamos haciendo aquí. Una cosa importante también, recibimos un mensaje de la hermana Mary, que ya está saliendo ya con el pastor, pero ellos antes de irse van a organizar el campamento, va a ser de manera virtual en mayo, como si fuera en Osoca, pero de manera virtual, y eso lo vamos a incluir dentro de nuestro calendario. Pero no tenemos los detalles todavía, simplemente nos dijeron, a ver si la fecha, más adelante doy la fecha, pero creo que es del 15 al 16 de mayo por ahí. Bueno, hermanos, creo que aquí concluimos. ¿Hay alguna pregunta, alguna observación? No, pastor, está bien. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Todo bien. Gracias, gracias. Entonces, yo les voy a mandar a cada uno de ustedes una copia de este seminario, un video, para si ustedes quieren referencia, lo pueden ver allí y nuevamente repasar lo que dijimos. Bueno, vamos a tener una palabra de oración. Karen, ¿usted nos puede dirigir en oración, por favor? Sí, está bien, pastor. Oremos. Amante y bondadoso Padre, gracias te damos, Señor, una vez más por habernos capacitado en esta hora, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Te pedimos en este momento, Señor, que todo lo que hemos hablado, hemos estudiado, hemos aprendido el día de hoy, Señor, que lo podamos llevar en práctica en nuestras vidas, Señor, para tu ministerio, Señor, para que podamos ser ejemplos de que tú tienes personas ministrando, Señor, personas trabajando para tu pronta venida, Señor. Te pedimos, Señor, que nos utilices, Señor. No somos dignos, Padre, pero te lo pedimos, Señor, para que tu pronta venida, Señor, pueda estar cerca, Señor. Amén. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada una de las personas que están acá y bendigas a su familia, Señor, las guardes, las protejas. Y gracias, Señor, porque tú, en tu infinito amor y en tu infinita misericordia, Señor, nos amas tanto y nos tienes ahí con bien, Señor. Gracias una vez más por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que pasen una feliz noche. Dios me los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, brother. Buenas noches a todos. Hermano.